siempre, hoy en especial, a esta emisión número 769 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 29 de octubre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Estamos a 2 días de que se vaya este mes, que dicen de la luna más bella, pero este frente frío número 7 definitivamente nos las tapó, nos las quedó a deber. Y detienen a Karime Macías de Duarte en Londres, Inglaterra. ¿Pero qué creen? Esa es la buena. La mala es que quien se dice merecedora en sus libros en su diario, recuerdan que escribió que pues es digna de vivir bien, de tener todo, de disfrutar la vida, sobre todo cuando tuvo poder extraordinario, plenipotenciario, como ministra sin cartera del gobierno que en Veracruz encabezó su esposo Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México por la misma historia de Karime, a la que el presidente Enrique Peña Nieto le dispensó todo lo que sus cómplices señalaron que había distraído de recursos federales, y únicamente está acusada por el desvío de 112 millones de pesos que habría desviado de la cuenta del DIF estatal. Y hoy fue detenida con fines de extradición, según la información filtrada por la propia Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Fue citada por el juez de control, un juez de control de Londres, para que asistiera a ventilar esta petición formal del gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su extradición a México, para que responda por esos delitos del fuero común de los 112 millones que la acusó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de haber desviado del Instituto Estatal para la Atención de la Familia y el niño y la familia. Y pues llegó, compareció, iba con su equipo de abogados, por supuesto, según narró en entrevista con Ciro Gómez Leiva, su defensor general Marco Antonio del Toro, que no cobra, por supuesto, tortillas duras también. Y entonces, ¿de dónde sale? Si, como ustedes también han sabido, se han enterado, Javier Duarte de Ochoa ha dicho que se truenan los dedos cada mes para reunir los 180,000 pesos que le manda a Karime para la manutención de ella y de sus hijos allá en Londres, Inglaterra, que vive en una zona exclusiva muy cerca del Palacio de Buckingham, donde pues mora la reina Isabel de Inglaterra. O sea que no es nada humilde la zona donde vive Karime y sus hijos y familiares que la acompañan. Bueno, pues el monto de la fianza que le fijaron a Karime para llevar el juicio de extradición en libertad fue de 150,000 libras esterlinas, que traduciéndose en pesos, suma 3,900,000 pesos, es decir, casi 4 millones de pesos pagó Karime Macías Uvilla de Duarte para recibir ese beneficio de libertad bajo caución. Y con esto, pues simple y sencillamente queda demostrado
que sí hubo abundancia, como la que decía merecer en su diario personal, narraba que se merecía esa abundancia y más todavía. Y pues aquí lo que llamó la atención hoy, esto lo publicamos en una nota que pueden ustedes ver en cebejara.com, que el silencio del gobierno estatal y del gobierno federal, ambos de Cuitlava de García Jiménez y de Andrés Manuel López Obrador, que no emitieron, sobre todo Cuitlava, porque está en juego el reclamo de recursos supuestamente malversados de los fondos públicos estatales en esa etapa de Javier Duarte de Ochoa, 2010-2016. Y pues, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Van a ser tolerantes el gobierno cuitlahuista con Karime Macías en cuanto se logre la extradición y tenga que llegar a disposición de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadán, sobre todo en el penal de Pacho Viejo de Coatepec, Jalapa? Y es que los cómplices del gobernador Javier Duarte de Ochoa, como Moisés Mansur, Juan José Llaneros, Tarek Abdalá, Vicente Benítez, Edgar Espinosa y toda esa fauna de los llamados niños de la fidelidad, pues todos sin excepción, quizá por librarse ellos, echaron de cabeza a Karime, que no solamente era la esposa del gobernador y la presidenta del DIF estatal, sino que dicen que era ella la que decidía qué recursos federales y estatales se iban a desviar hacia empresas fantasma y en qué monto se iba a hacer todo esto. Se recuerda que Moisés Mansur, pues muy generoso, le regaló a Karime una tarjeta de crédito para que gastara lo que quisiera sin problema, y después también mucha más generosidad con lo que no era suyo, la declaró heredera universal de todos sus bienes. Era, por supuesto, un prestanombre, y así regresó a Karime lo que Karime ordenó que se le abonara indebidamente en su patrimonio a Moisés Mansur. Y los demás pues deben estar temblando, porque Karime, si llega a declarar, a ver, ya no son los tiempos de Yunes Linares ni de Jorge Winkler, sino de Cuitlava García Jiménez y Verónica Hernández Giadán, a ver qué trato le dan e incluso a ver hasta dónde llevan este juicio por ese desvío de 112 millones de pesos, nada más para el gasto corriente de Karime y en su estancia donde hubiese llegado, como llegó a Londres, Inglaterra. Y pues esperemos para ver hasta dónde, qué curso sigue tomando esto, pero definitivamente no hay duda que la abundancia le sigue iluminando y resolviendo la vida a Karime Macías Uvilla de Duarte, en tanto que Javier Duarte de Ochoa, que es muy dado, tiene manga ancha en el reclusorio para hacer llamadas telefónicas, para escribir columnas políticas, en fin, no tiene limitantes, no tiene limitaciones, y estas ventajas se las da, por supuesto, la Cuarta Transformación, que por otro lado es muy estricta con otros presuntos delincuentes acusados y en proceso, por supuesto, pero en este caso tiene sus dispensas muy especiales para Javier Duarte de Ochoa. La historia de Karime Macías, ya llevada a proceso, apenas se inicia,
y por supuesto que los abogados van a tratar de alargar la situación de la extradición de la porteña, originaria de Coatzacoalcos, por cierto, Karime Macías Tubilla, que cuando primera dama pues prometió, igual que Duarte decía que ya se sentía de Coatzacoalcos, que era su segunda casa o primera, porque aquí nació su esposa, y que pues estaría siempre agradecido de Coatzacoalcos, pero en fin, más bien agradecido de Veracruz por todo lo que les dio, bueno, no lo que les dio, sino que lo que tomaron de Veracruz y de los veracruzanos. La historia, decíamos, de Karime apenas empieza, la otra, la de sus momentos de jauja de poder político y económico. Bueno, como escribió en su diario personal, la abundancia era parte de su vida y todavía necesitaba más abundancia para que así Veracruz y los veracruzanos le agradeciéramos el hecho de haber sido la primera dama de este pobre estado que ha sido saqueado a manos llenas no solo por el PRI, también PAN, que fue gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, lo mismo. Ahorita Senyacen Escobar García, el secretario de Educación, está sacando por ahí, poniendo descubiertos apenas la punta del iceberg de la SEP en los tiempos de Enrique Pérez Rodríguez, Yunes Linares, que nada más en la cuestión de espacios educativos habrían desviado 80 millones de pesos también ahí nada más para el gasto en obras que iniciaron pero no concluyeron y las cobraron completas, así como les platicamos en su momento, y es uno de los pasajes que narramos en nuestro libro, El Cacique, que se hizo con el parque deportivo, el parque de béisbol Miguel Hidalgo, un parque de primer mundo, de primer nivel en México, y que demolieron Dante Delgado, gobernador, y Carlos Brito Gómez, alcalde interino, por la muerte, suicidio, como ustedes gusten llamar, de don Juan Osorio López, y lo demolieron, iniciaron la construcción, no la terminaron, pero lo cobraron al 100%, según narramos, porque así nos los afirmaron trabajadores, empleados de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Coatzacoalcos en su momento, que se estimó el cobro de ese parque de béisbol y no se concluyó. Lo de Karime tiene mucha cuerda, todavía falta ver, decíamos, la reacción del gobierno de Veracruz, que tiene todas las ventajas, todo el apoyo del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador para que tanto la Fiscalía General de la República, que es la que hizo la solicitud por petición en su momento de la Fiscalía de Veracruz, esta solicitud está desde que la hoy Fiscalía de Gertz Manero era Procuraduría General de la República. Y veremos y diremos, porque esto definitivamente apenas empieza, hay que esperar. También la reacción, sobre todo, de Javier Duarte de Ochoa, que no tiene pelos en la lengua y que está dispuesto, imagínense, su esposa, la madre de sus hijos, en esta situación de extradición a México, pues se va a mover como gato boca arriba, se va a defender, claro está, y a ver hasta dónde baña, salpica, sobre todo a Miguel Ángel Linares, y en espera de lo que haga el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Fiscalía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la misma Interpol, para poner a Karime en México a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, porque decíamos los delitos de que está acusada por ese desvío de 112 millones de pesos
es del fuero común. Y la presidenta del DIF de Coatzacoalcos pues, no quiso quedarse atrás, doña Lucila Aguilar Manjarrés de Carranza Rosaldo, no quiso quedarse atrás en este asunto de Carime. ¿Por qué? Porque pues 112 millones de pesos que desvió y que dejaron de aplicarse en beneficio de la niñez y de la familia veracruzanas, y recomendó la señora Manjarrés de Carranza a todas sus colegas presidentas de los 10 municipales que, y por supuesto a la estatal también, que no desvíen recursos públicos porque afectan a la colectividad, porque no solamente el DIF atiende a niños y familias, sino en general a la mujer, con el caso de, ya tenemos, por cierto, recordarle a la señora Aguilar Manjarrés de Carranza Rosaldo, que qué pasó con el mastógrafo, que ni en este mes rosa, que ya se va a terminar, y que precisamente dedicado al combate al cáncer de mama y cervicuterino, no pudo operar, ya está reparado. Dijeron que las esposas entonces de Marcos Teruel y de Joaquín Caballero, pues les dejaron ruinas de ese mastógrafo como de otras instalaciones, pero que ya lo repararon, y el problema que tenían era que no encontraban quien lo operara, porque quienes de eso saben ya huyeron de Coatzacoalcos por la inseguridad. Lo que usted le cree, pues yo tampoco. Siempre hay gente que pues no va a despreciar un empleo de ese tipo y lo que le pagan, porque es gente especialista, especializada en ese manejo. Entonces, pues ahora doña Lucila Aguilar Manjarrés de Carranza Rosaldo pues hace esta recomendación, y que dirán Cuitláhuac y López Obrador, porque esta pensión de Carime Macías Tubilla de Duarte se deriva de las denuncias que presentó el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo político de Cuitláhuac y del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cosas veredes, mío sí, cuando quienes no deben intervenir en política se anotan para llamar la atención, creyendo que van a aplaudirles y le van a decir no vuelvas a hablar de eso porque le estás dando la razón a Miguel Ángel Yunes Linares. En fin, tenemos entendido que la señora de Carranza Rosaldo lo hizo de buena fe, pensando precisamente en la buena fe de la institución, el DIF, que bien representa en Coatzacoalcos. Y paro nacional de transportistas de la MOTAC en todo México, en diferentes ciudades y carreteras, autopistas, se dio este paro de los automotores, trailers y demás, para exigir una vez más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frenar, detener los altos índices de inseguridad en las carreteras, en las autopistas, que afectan enormemente a ese sector transportista de carga, que por supuesto están apelando a un derecho de manifestación, y ya lo han intentado muchas veces, explicaron sus dirigentes, lograr una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre se las ha negado. Y bueno, como ya saben lo que hizo la gente, los normalistas, y que enseguida a esos sí los atiende, a la gente la recibió hasta 8 veces antes de votar en el Congreso la reforma educativa López Obradorista, y ahora con los transportistas, que gente que genera inversión, que genera empleo, que genera bienestar, no los he escuchado, porque dicen que son de la mafia del poder. Y por fin hoy dijo que los iba a recibir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero después trascendió que no sería ella, sino que sería el subsecretario
Ricardo, no recuerdo el apellido, que fue el mismo que recibió a los alcaldes que gasearon en el Palacio Nacional, es decir, no los manda con la secretaria, los manda con el subsecretario Ricardo Peralta, y que no resuelve nada. Nada más bien los manda porque tiene fama de mano dura, precisamente para apretarlos y advertirles que cuidadito y siguen. Lo hubiera hecho también con la gente, ¿no? Lo hubiera hecho también con los normalistas, por ejemplo. Pero el presidente sí les pidió a los transportistas, reconoció el derecho que tienen para manifestarse libremente, pero les pidió, no afecten al tercero, por favor. ¿Y qué hizo con la gente? ¿Qué hizo? Nunca. ¿Qué hizo con los normalistas que secuestraron 100 autobuses y otros tantos conductores? Incluso los agredieron, los vejaron. ¿Y qué ha hecho con Michoacán, bloqueado por normalistas las vías férreas? ¿Dónde está? ¿Por qué le pide a los transportistas que no dañen a terceros y no tomen en cuenta los millonarios daños que en pérdidas dejó la gente por bloquear las vías del ferrocarril de Michoacán, y hoy los normalistas también, y impunemente todas esas agresiones al sector productivo de México? Y pues ya ahora sí el presidente por fin se abrió de capa y le declara la guerra frontal al narcotráfico. Pero ¿cómo creen que lo va a hacer? No va a perseguir al Ovidio para detenerlo, porque puso en ridículo a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas representadas por el ejército del general Luis Crescencio Sandoval. No va a ser por ahí. Él va a iniciar una campaña frontal contra las adicciones, en beneficio de rescate de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que han sido involucrados en esta situación de las adicciones, y también y muchos de ellos trabajando para el narcotráfico. Pero los peros que nunca faltan, dice uno, bueno, ¿y qué con eso? ¿Por qué? Es decir, les va a pegar donde les duele, les va a quitar a clientes. Una labor que no es de un día, ni de un mes, ni de un año, muy larga. Lo importante aquí es que se intente, lo va a intentar el presidente, pero a ver hasta dónde. Es más, dijo que va a ser una campaña donde se va a aplicar toda la fuerza del Estado, para lograr el éxito de esta cruzada contra las adicciones. Y por ejemplo explicó hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador que todos los espacios publicitarios que por derecho tiene su gobierno en la televisión, la radio y otros medios, que se va a dedicar al 100% a la orientación en contra de las adicciones, dirigidas precisamente a los niños, adolescentes y jóvenes. Pero pues se le desea todo el éxito del mundo, pero mientras dicen que mientras esté la tentación de las drogas circulando por todos lados, difícilmente la campaña del presidente va a lograr que los jóvenes adictos rechacen esa oferta. Y sabemos cómo la agresividad con la que opera el crimen organizado, el narcotráfico en este caso, que ante esta acometida del presidente para rescatar a su clientela de niños, adolescentes, jóvenes, lo que va a hacer el narcotráfico es que va a abaratar su producto para que pues no, en fin, un toma y daca que solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere entender, y ya está pendiente el informe pormenorizado que prometió que en el transcurso de esta semana va a dar sobre lo que sucedió con el Culiacanazo. Dice que se va a explicar paso por paso lo que sucedió, nada más que ya hay como 7 versiones sobre el particular, y sobre todo la llamada de atención del gobierno estadounidense a través del subsecretario
del Departamento de Estado para que México se abra de capa y presente finalmente cuál es su plan de ataque contra la inseguridad pública. Y lo mismo ya les platicamos, le dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el sentido también de que no es negociando con la delincuencia como se va a terminar con la violencia en México. Y el Instituto Nacional Electoral anunció que va a multar con 714 millones de pesos a los 8 partidos, quedan 7, el PES se fue, que participaron en la elección presidencial y del Congreso de la Unión de 2018 por cuestiones de irregularidades en su gasto corriente, es decir, 714 millones de pesos a la partidocracia por estas irregularidades. Sigue la corrupción precisamente en esa nociva por parásita partidocracia, que por cierto ya mañana tenemos entendido que se va a votar en el Congreso el recorte en un 50% de las prerrogativas que les asignará el INE para el 2020. Por cierto, les bajó un poquito lo que recibieron este año, porque el 2020 no es electoral, pero de todos modos pues están en la tablita por esta cuestión de que Morena apoya el 50%. Ya les decíamos que en su momento la presidenta nacional de Morena, para quedar bien, ya saben con quién, pues propuso, señor presidente, que no sea el 50%, que sea el 75%, y pues a ver cómo sale esto, que si hay margen para negociar con la oposición, si es que Morena quiere, para que no sea del 50% esta sangría que representa muchos millones de pesos de ahorro para el país y que no vayan en su momento a ser desviados para los programas sociales electoreros del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pensamiento de un millennials. ¿Qué dicen nuestros jóvenes? ¿Cómo ven nuestros jóvenes? Y no se necesita tener una mayoría de edad, porque pues ya joven de 13, 14, 15, 16, 17 años ya tiene plena conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país. Si uno de ellos nos envió hoy un material que creemos muy interesante por venir de quien viene, y creemos, no, ni cuenta, y tenemos esa impresión debido a esa indolencia que se observa, aunque cueste pena decirlo, en nuestros jóvenes, pero no todos son iguales, como los dedos de la mano, no, hay diferencias, y hay jóvenes que sí están conscientes de lo que se está viviendo en México. Y nos dice aquí este joven: hoy en día la política ha sido distorsionada, lastimada y sobre todo como ejemplo de corrupción. Es triste ver cómo nuestras generaciones temen ser políticos por miedo a ser corrompidos y ser títeres de alguien más. Al igual, ha generado la política un muro tan inhumano, porque le han quitado el valor a la integridad humana y a la vida. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Concluye: a un mundo materialista e inhumano. Finalmente, quiero dejar en duda que ¿qué le pasará a nuestras próximas generaciones en México? Cada vez nos volvemos algo, es decir, cada vez nos volvemos algo peor que un país tercermundista. Esa es la opinión de un joven millennial que
saben lo que dicen, porque en ellos también ha hecho estragos esta pérdida de valores, esta degeneración de la política nuestra, política la mexicana, contaminada, explotada, corrompida por la nociva, por parásita partidocracia. Y la premium, la gasolina que dice el presidente López Obrador, que solamente usan los ricos, y pues simple y sencillamente no es así, porque ya decíamos, las unidades de varios años para acá, pues las mismas armadoras recomiendan que se use la premium por el octanaje que tiene y que ayuda más a la conservación del motor y del desarrollo, no así como la Magna, que tiene un menor octanaje, y esto no ayuda, sino al contrario, afecta la vida útil de los motores de combustión interna. Y pues resulta que no hubo ningún estímulo nuevamente, ya perdimos la cuenta de cuántos meses ya lleva sin estímulo fiscal a través de el impuesto a través del impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS, y sigue manteniéndola, sobre todo en esta semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, es decir, desde el viernes hasta el próximo sábado. Sigue la premium costando igual, un poquito mayor, porque no hay estímulo, mientras a la Magna y al diésel el apoyo ha bajado en proporción del que se empezó a aplicar en este gobierno en su momento. O sea, que más de lo mismo, después de que se había ofrecido que se iba a bajar los precios de los combustibles a partir del 1 de diciembre 2018, de la toma de posesión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer le platicábamos del caso Argentina, que llama la atención mundial, que vuelva el populismo del peronismo, y sobre todo Cristina Fernández, viuda de Kirchner, que pues es la culpable en gran parte, que ya venía esa onda expansiva de la crisis financiera argentina, pero ella le metió el diente, y no solo eso, sino que tiene denuncias penales, ella y sus hijos, por actos de corrupción. Y miren lo que escribió ese gran escritor peruano llamado Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, por cierto. Dice: sí lloro por ti, Argentina. Dice: Argentina, un país que era democrático cuando 3/4 partes de Europa no lo eran, un país que era uno de los más prósperos de la tierra cuando América Latina era un continente de hambrientos, de atrasados, el primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, no fue Francia, fue la Argentina, con un sistema educativo que era un ejemplo para todo el mundo. Ese país, que era un país de vanguardia, ¿cómo puede ser que sea el país empobrecido, caótico, subdesarrollado que es hoy? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo invadió? ¿Estuvieron enfrascados en alguna guerra terrible? No, los argentinos se hicieron eso ellos mismos. Los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones. ¿Cómo se entiende eso? Un país con gentes cultas, absolutamente privilegiado, una minoría de habitantes en un enorme territorio
que concentra todos los recursos naturales. ¿Y por qué no son el primer país de la Tierra? ¿Por qué no tienen el mismo nivel de vida que Suecia, que Suiza? Sigue diciendo Vargas Llosa, porque los argentinos no han querido, han querido en cambio ser pobres, seguir a caudillos de pacotilla, salvadores, entre comillas, de porquería, locos, desquiciados, con su mismo odio a todo lo que sea diferente a su locura. Han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. Hay en esto una responsabilidad del pueblo argentino, por supuesto. Para mí, dice Mario Vargas Llosa, para mí es espantoso lo que ha ocurrido en Argentina. La primera vez que fui allí, quedé maravillado. Un país de clases medias, donde no había pobres en el sentido latinoamericano de la pobreza. ¿Cómo pudo llegar a la presidencia una pareja tan diabólica, manipuladora, populista en grado extremo, corruptos de calle como los Kirchner, gobernando ese país? Al menos ya uno no está. Néstor, el que fue esposo de Cristina Fernández, y esperemos que la que queda no pueda seguir hundiendo a ese otrora gran país argentino. Cristina Fernández es la vicepresidenta del presidente electo Alberto Fernández, y se está sorprendido la prensa mundial de la gran fuerza que sigue teniendo Cristina Fernández, aunque no les alcanzó para arrasar totalmente a Mauricio Macri, el presidente que buscó la reelección y perdió, pero le damos ayer los porcentajes 48-40, que no le da el total del control ni del Congreso ni la presidencia, por supuesto, a Alberto Fernández, porque va a tener un contrapeso en el partido, en el equipo de Mauricio Macri. Y dice Vargas Llosa, ya casi para concluir, sin embargo, a juzgar por sus diabólicas relaciones estrechísimas, habla de Cristina Fernández, con el desquiciado paria, bestia, troglodita de la extinta y queridísima República de Venezuela, todo parece indicar que ahora Cristinita se apegará aún más a esa escoria, aprendiz de dictadorzuelo, quien ya bastante le ha financiado su mandato a costa del noble pero incomprensiblemente inerte pueblo venezolano. Qué degradación política, qué degradación intelectual. Argentina y Venezuela, dos países extraordinarios, vueltos pedazos por una sarta de demoníacos desquiciados. Por eso me pregunto, ¿cómo es eso posible? Mario Vargas Llosa, firmado en Madrid, España. Y pues con lo de Dos Bocas que le decíamos, la inundación, hoy salió a decir la jefa del proyecto, que de energía y de construcción de refinería sabe mucho, Rocío Nale García, y el que tiene como supervisor supremo de ese proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hubo inundación en Dos Bocas. ¿Ustedes creen? Yo tampoco. Y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión 769 de Política a la Mexicana de este martes 29 de octubre de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante,
Nos vemos mañana, miércoles 30 de octubre 2019, pero si hay algo antes que consideremos de interés para ustedes, por supuesto que volveremos para compartirlo. Y por hoy también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por compartirnos, mil gracias por acompañarnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.